En este vídeo vamos a ver la ejecución del hormigonado de la cimentación. Es una cimentación in situ, aunque como se puede observar, pues el terreno es muy poco cohesivo, se disgrega con facilidad, pues en algunos puntos pues han tenido que colocar un encofrado de madera. Sobre todo fundamentalmente pues para verificar que el volumen de hormigón que se vierte y que las dimensiones de la cimentación pues son las adecuadas. Estamos viendo cómo, bueno, diferentes operarios, hay un operario que está llevando pues, la manguera, en la obra también se le llama el moco, que es la última parte, el último tramo flexible de este hormigonado por bombeo. En la calle podemos ver pues eso, que hay un camión bomba que va bombeando el hormigón que le van trayendo los diferentes camiones. Se vierte un gran volumen de hormigón, entonces bueno, el operario tiene que ir distribuyendo, tiene que ir vertiendo todo ese volumen de hormigón por toda la cimentación, mientras otros operarios pues van vibrando. Se puede observar cómo llevan aquí, pues uno lleva el cable, uno de los operarios lleva el cable y el otro lleva el vibrador de aguja y va introduciendo el vibrador de aguja en la masa de hormigón. Habían dejado el cable por medio, pues bueno, tienen que quitar el cable para que no quede ahí hormigonado. Esta obra en concreto, pues bueno, es difícil un poco de moverse por dentro de la obra porque tienen los montones de la propia excavación, el terreno, pues no se lo han llevado porque luego hay que volver a rellenar, es una parcela en pendiente. Y entonces pues para no gastar dinero sacando de la obra toda esa tierra y volviéndola a traer, pues bueno, la van almacenando pues, donde pueden. Cuesta un poco más moverse por la obra. Vemos también ya instalaciones, los fontaneros han ido colocando instalaciones, algunas quedan embebidas o introducidas en parte en la cimentación, porque se tienen que ir distribuyendo hacia el saneamiento general. Y pues vemos algunos tubos de PVC que recogen pues, las diferentes bajantes y las van canalizando hacia el exterior de la parcela. Ahora los operarios están vibrando la masa de hormigón. Continúan hormigonando la cimentación, ahora desde otro punto de la obra. Es una cimentación pues corrida, porque hay muros de carga y bueno, pues, veis las armaduras tipo losa han colocado. El caudal de hormigón pues es continuo, no para de verter el hormigón.
y tienen que ir pues eso, colocando. Tienen algunos problemas porque el hormigón pues, no está muy bien pues eso, encofrada la cimentación, el terreno se disgrega, cae, pues en algunos puntos han colocado algunos bloques termoarcilla para contener un poco el hormigón. Aquí en primer plano sí que se ve bastante bien cómo han encofrado todos los encofrados con algunas varillas ancladas al hormigón de limpieza para fijar el hormigón. Aún así, el hormigón ejerce muchísima presión cuando está en estado fresco. Entonces ahora veréis que donde están ahora se están dando cuenta de que si esto empiezan a llenarlo todo de hormigón, pues ese encofrado va a ser insuficiente. Entonces van a traer pues algún bloque termoarcilla para acodalar, apuntalar un poco el encofrado. También hay instalaciones eléctricas, están los tubos de instalaciones de telecomunicaciones, de electricidad, etcétera, que son estos macarrones, estos tubos de color rojo a la izquierda del operario. Deja el bloque termoarcilla así de cualquier forma. Y el operario le dice, hombre, así no. Así. Sí, está bien colocado. Ahora tiene que salvar el puntal. Pues ahora pasa la manguera de un lado hacia el otro. Y continúa vertiendo hormigón. Mientras tanto, los operarios están pues eso, con una llana, están alisando, están vibrando como decíamos. Continúan reforzando el encofrado. Como veis, pues hay un número importante de los operarios que tienen que ir haciendo diferentes tareas. Aquí en este punto, continuando la ejecución de la vivienda, que en esta parte ya se realizará con estructura metálica, pues es necesario la colocación de placas de anclaje. Entonces esto se realiza en esta obra
pues aprovechando que el hormigón todavía está fresco, que son placas de anclaje con patillas. Pues, con el hormigón fresco se introduce y ahora lo que corresponde pues es nivelarla, que esté perfectamente horizontal y que esté situada a la cota exacta, que eso es lo que está el jefe de obra, y con esta varilla que se conecta con un teodolito están midiendo el nivel. Y el operario pues está, claro, pues quizás han quedado un poco bajos el nivel de hormigón o se les hunde un poquito más la placa de anclaje, entonces pues bueno, con ladrillos, con algún elemento auxiliar están nivelando, están colocando la placa. Ahora le han pasado un nivel tradicional y está comprobando la horizontalidad en las dos direcciones principales. Para que esté perfecto, como decíamos, para que esté perfectamente horizontal. Y el jefe de obra comprueba la cota en la altura exacta a la que tiene que estar. Pues claro, una vez ya fragua el hormigón, ya es imposible mover la placa de anclaje. Algunos pequeños ajustes más.